En cierta ocasión, Simón Pedro le preguntó a Jesús: ¿cuántas veces he de perdonar a quien peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? El tema del perdón era algo que le hacía ruido a Pedro, y yo creo que debería de hacerle ruido, inquietarnos o hasta incomodarnos a todos los cristianos. Entre sus enseñanzas, Jesús mencionó que en el día final habrán personas que le dirán: pero Señor, en tu nombre predicamos el Evangelio, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, sanamos personas. Y Jesús dirá: no los conozco. Al final del modelo que Jesús da para la oración que conocemos como el Padre Nuestro, Jesús dice, basándose en aquella expresión que tiene esta oración de Jesús: perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús añade: porque si ustedes perdonan sus ofensas, las ofensas a quienes los ofenden, vuestro Padre, su Padre, les perdonará. Pero si no lo hacen, Él no va a perdonar. La evidencia de quién es cristiano, de la vida cristiana, el cristianismo se cristaliza no en cuanto conocemos de la Biblia, del Evangelio, en cómo usamos nuestros dones o nuestros talentos para con Dios, en cuánto le servimos, en cuánto le amamos, o qué bonito sentimos cuando estamos cantando o estamos orando, sino en el perdón. La evidencia del cristiano verdadero está en que perdona de verdad, sabe perdonar. Quien ha conocido la gracia de Dios, quien ha conocido la buena noticia que Dios tiene para con cada uno de nosotros, está en la capacidad de perdonar. Ya lo decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, hablando del amor, que el amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor perdona. Así que el pasaje que tenemos delante nuestro nos habla de evidencias de un perdón verdadero y que nos pueden ayudar a nosotros a darnos cuenta cómo está nuestro corazón y en qué áreas nos toca trabajar, porque el perdón es algo que, debido a la caída y a nuestro pecado, a todos nos cuesta. No es algo fácil, porque ha habido una ofensa, porque nos han maltratado, nos han deshonrado, nos han faltado el respeto, nos han hecho un mal. ¿Y qué hacer al respecto con ello? Muchos tratamos de seguir nuestro instinto, el cual es pecaminoso, y las cosas a nivel relacional empiezan a empeorarse. Otros tratamos de manejar la situación con ciertos pasajes de la Biblia, con ciertos pasos, a veces con oración o algunos de los recursos espirituales que tenemos, y aún así las otras personas, o muy dentro de nosotros, nos damos cuenta que algo falta, y eso que falta es el verdadero perdón. Hay amargura. Así que vayamos a la historia que tenemos delante, David en la cueva, de 1 Samuel capítulo 24, para poder aprender sobre el perdón verdadero, y no solamente sus evidencias que hizo David, en dado caso que podríamos hacer nosotros, sino cómo lograrlo, porque también estamos ante la incapacidad de poder perdonar verdaderamente por quienes somos y lo que somos.
En la historia de David nos encontramos en un punto en donde él ya tiene años siendo perseguido. Si ustedes recordarán, después de la gran hazaña con Goliat, David tiene popularidad y empieza a crecer dentro del pueblo su fama como buen guerrero, como líder, y empieza a escucharse el rumor de que él tiene pinta para rey. A eso se le añade no un rumor, sino la verdad de que él fue ungido por Samuel para ser el próximo. La popularidad de David crece tanto que Saúl tiene envidia y él llega a un punto de paranoia, él sale de sus casillas y busca matar a David. David empieza a mantener su distancia con Saúl. Jonatán, su amigo, empieza a interceder por él, a hacer que regrese al palacio, a que siga siendo parte de la familia real, puesto que David era el yerno de Saúl, se había casado con la hija menor, Mical. Pero el lugar que Saúl le dio a la codicia por el poder, a la envidia que le tenía a David, llegó a un punto en donde él está fuera de sí y él quiere matar a David. David entonces empieza a huir de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, y buscar refugio. Y el odio, la aversión, la maldad de Saúl para con David crece tanto al grado que aquellos que en algún punto de la historia le dan refugio, le dan ayuda o interceden por David, terminan muertos. Y el caso más conmovedor, hasta increíble, es que por mano de Saúl mueren más de 80 sacerdotes, porque huyendo David llega con ellos, pide comida, pide una espada, le dan la espada de Goliat que estaba guardada con los sacerdotes, y después llega el chisme a Saúl de que los sacerdotes han ayudado a David. Saúl llega con sus hombres y entonces pide a sus soldados que maten a los sacerdotes. Ellos, teniendo todavía un poco de temor de Dios, no se atreven a hacerlo, pero quien llevó el chisme, Doeg, el edomita, lo hace y mata a los sacerdotes. Familias enteras empiezan a sufrir por la envidia y el odio que sentía. Saúl quería literalmente matar. En una ocasión, como leímos al final del capítulo 23 del 1 de Samuel, ya Saúl había rodeado en una región con su ejército, con miles de soldados, a David y sus hombres, pero llegó la noticia de que los filisteos estaban incursionando y estaban haciendo guerra y sitiando la región de los israelitas, y entonces no le queda otra más que ir y enfrentar a los filisteos, y de esa manera Dios libra a David. La próxima semana, en el próximo capítulo, la próxima ocasión, veremos cómo David, en estado de estar huyendo, en esta situación, empieza a juntarse con lo peor de Israel, los que estaban inconformes con el reinado de Saúl, pero también los amargados y las personas de mala fama empiezan a ser los que acompañan a David a donde quiera que él va. Y en una ocasión, estando David y sus hombres escondidos, porque Saúl los quiere matar con su ejército, en una cueva, Saúl llega a ser
sus necesidades. Y estando en ello, algunas personas leen, otras he oído que fuman, otras personas ven la televisión mientras están haciendo sus necesidades, a unas les gusta cantar, otros simplemente es el tiempo en donde revisan sus redes sociales, el momento en el que pueden por fin hablar por teléfono, ver su serie favorita. Bueno, tan descuidado estaba Saúl, no sabíamos qué hacían hace miles de años, pero eso sí, no se dio cuenta que en la cueva a donde fue, ahí estaba David y esos hombres de mala fama que estaban con él. David tenía la oportunidad de matar, y es lo que le dicen las personas que lo rodean. Ahora, y es interesante lo que argumentan, el Señor te lo ha puesto en tus manos. Ahí está, en bandeja. Hazlo. Mira cuánto nos ha hecho sufrir, cuánto hemos huido, las personas que han muerto a causa de esto. Y hay personas que quizás no quieran nuestra cabeza literalmente como la quería Saúl, pero ¿cuánto daño hace? Algunas con toda la intención al estilo Saúl, pero otras no se dan cuenta que nos están haciendo daño. ¿Y qué hacemos con esas personas? Veamos entonces qué hizo David, por qué lo hizo David y cómo nosotros podemos hacer. David tenía la oportunidad de matar a Saúl. Sin embargo, él intencionalmente corta un pedazo, un borde de su manto, que después va a utilizar. David tenía la oportunidad de regresársela a Saúl, pero no lo hizo. En varias ocasiones Saúl le aventó una lanza para atravesar a David, y David tuvo que esquivar, huir, saltar. Al final huye. Muy bien, David pudo regresar. ¿Me querías grabado? Pues ahí está tu lanza. Prueba de que David perdonó a Saúl es que, teniendo la oportunidad de hacer algo, no lo hizo. Prueba de que hemos perdonado teniendo la oportunidad e incluso sentirnos con el derecho de decir algo, no lo hacemos. Es retenernos, es mantenernos, es no devolver. Pero, ¿cómo es que David hace esto? ¿Por qué? Lo veremos en un momento. Él, en cambio, busca de esta situación sacar provecho en un sentido bueno, si lo queremos ver así, y es que corta un pedazo de su ropa para mostrarle a Saúl que él, estando en la posición de hacerle algo, no lo hizo. La otra cosa que hace David es que una vez que no escucha las voces que están diciendo hazlo, mátalo. Y a nuestro alrededor siempre va a haber este ambiente, porque vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo caído. Y si no son la familia, los vecinos, los amigos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela, están nuestros pensamientos, y está todo una hueste de ángeles caídos, demonios, que van a estar poniendo pensamientos en nosotros de cómo devolver, de cómo hacer algo. Y David no escuchó esas cosas.
siempre van a haber cosas internas o externas que nos estén diciendo: haz algo, véngate, cóbratelas. David no lo hizo, sino que estando lejos ya Saúl, después de que terminó de leer las últimas noticias, breaking news de Palestina o de Judá y Benjamín, los filisteos han dejado el territorio debido a la gran incursión de Saúl, quizás Saúl deleitándose, alabándose a sí mismo, alejándose de la cueva a cierta distancia donde era sano, donde era seguro. David confronta a Saúl y le dice, lo llama. Vayamos allí. Dice la escritura en 1 Samuel 24, versículos 8 en adelante. Mi rey, mi señor. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Todo lo que ha hecho Saúl con David era para que, si David no hubiese perdonado, no sintiera el más mínimo respeto y honor por este hombre, que no tiene palabra, no tiene vergüenza, es de lo peor. Sin embargo, como lo ha perdonado, le sigue guardando honor y respeto, y lo llama mi señor el rey. Y David se sigue considerando como su súbdito. Cuando falta el perdón, vemos a la otra persona como alguien que no vale, no merece tener el puesto que tiene, la posición que tiene, ya sea en el trabajo o en la familia. No se merece que se le atienda de cierta forma, que se le hable de cierta forma, porque cuánto daño ha hecho. Pero David ha perdonado, y entonces David le llama mi señor el rey, y todavía se inclina en una manera de demostrar respeto y honor a alguien que, si no hay perdón, no merece ningún respeto y ningún honor. Y David dijo a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. David reconocía que por muy malo, malvado, o en el mejor de los casos, bueno que llegase a ser Saúl, estaba donde estaba, no por sus méritos, sino porque Dios lo puso. Dios pone a ese jefe, a esa persona, a ese familiar, ahí donde está. Y tiene un propósito para estar. Y Dios le va a pedir cuentas a esa persona. Pero a nosotros Dios nos va a pedir cuentas de nuestro corazón. Por eso en el día final, como mencionaba hace un momento, y lo dice Jesús en el Sermón del Monte, allá en el libro de Mateo, vendrán personas diciendo, Señor, si yo profeticé, hice milagros, hice cuantas cosas, no te conozco. Hacedor de maldad, no perdonaste. David reconocía el honor que había recibido Saúl y lo respetaba. No voy a tocar al ungido del Señor. Dios lo ha puesto ahí. Él tiene un propósito. Quizás Saúl no se da cuenta. Y sigue diciendo David,
Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu mano y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitarme. La razón de tomar ese pedazo de la vestidura de Saúl es que David confronta a Saúl, saca a relucir el tema. Algunos, y es una estrategia que muchos utilizan, de supuesto perdón, en donde me dolió, ok, lo voy a perdonar. Y vamos a hacer como que nada pasó, como que no ha sucedido nada, sigamos nuestra vida adelante. Pero eso no funciona. A la larga, eso a veces empeora, porque nos autoengañamos pensando que hemos perdonado cuando simplemente por dentro está creciendo una raíz, un árbol, un ceibo, un cedro de amargura, en donde ya no vemos igual a la persona, ya no la tratamos igual, porque no sacamos a flote el tema. Pero para poder sacar a flote el tema hay que perdonar. Cuando no hemos perdonado y sacamos a flote el tema es simplemente echarle más gasolina al fuego, echarle leña. Juzgue, versículo 12, Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? David está diciendo esto de manera retórica, en preguntas, o así está traducido, pero básicamente está diciendo: ¿por qué me persigues si yo soy un perro muerto? ¿Por qué me persigues si soy tan insignificante como una pulga? Y aquí ya nos vamos acercando a cómo perdonar, porque la razón de que nos creemos los argumentos para no dar ese paso del perdón es que no somos un perro muerto, nos consideramos como un perro pedigrí, de estos carísimos, que tienes que hipotecar tu casa para poder comprar. Y no nos creemos como una pulga, no, un elefante, una de estas cosas gigantescas. Somos la gran cosa. Y se atrevió a decirme eso, se atrevió a hablarme eso. ¿Cómo es posible que no consideró mi posición, mi honor, mi dignidad como hijo del Rey de Reyes, como princesa del Señor? David reconoce que él no es nada, y por eso puede dar ese paso. Yo soy un perro muerto, soy una pulga, no tiene sentido que me andes persiguiendo, cazando. Es más, si me cazas, al final ya estoy muerto. Si me quieres retener, no ocupo espacio. Versículo 15, Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Como David ha perdonado, David puede descansar en la justicia de Dios. Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré. Pero cuando no hemos perdonado, nosotros somos los justicieros, nosotros somos los jueces, y nosotros queremos cobrarnos. Y hay muchas formas, de manera activa, de manera pasiva, de manera pasivo-agresiva, de manera violenta. Hay muchas formas de cobrar, de ser vengativos y de no descansar en Dios. Pero David puede descansar en la justicia de Dios. Y entonces tenemos el show, yo así le llamo, el sketch que hace Saúl, porque llora,
se conmueve y le llama hijo mío, David, no es esa tu voz, como si nada hubiese pasado, como si no hubiese matado a muchas personas con tal de encontrarlo y matarlo a él. Saúl solo sintió remordimiento, solo sintió culpa. Y alguien diría, sobre todo de estos que somos del club, que nos cuesta perdonar, entonces ¿para qué lo confrontó? Si de todos modos no se iba a arrepentir. David confronta a Saúl por el bien de su corazón, no por el bien del corazón de Saúl. Ese corazón está perdido. Y en 2 semanas veremos cómo se pierde completamente. No hay remedio para Saúl, pero sí hay remedio para el corazón de David, y por eso él saca a colación el tema. Pero lo saca a cierta distancia, porque él es realista. David es realista de quién es Saúl y de lo que es capaz. Y entonces toma su distancia, y también una vez que Saúl ha dicho todo lo que ha mencionado, en el versículo 22, al final del capítulo 24, la escritura dice: entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa. Y uno diría, ya están reconciliados, ya es otra vez yerno, suegro, la familia feliz, se van juntos al palacio. No. Y David y sus hombres subieron al lugar, siguieron protegiéndose, siguieron tomando medidas. ¿Por qué? Porque era una persona en la cual no se puede confiar, que está enferma. La escritura nos dice, para los cristianos, los que hemos comprendido el evangelio, el apóstol Pablo a los romanos, hablando también del perdón y de cómo tratar a las personas que nos han tratado mal, dice lo siguiente, Romanos 12, del versículo 17 al 21: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Suena poético, suena bonito. Pongámoslo en práctica y nos llegamos al punto en donde no podemos. Nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Porque no estamos mirando la cruz. David reconoce que él es un perro muerto por la gracia de Dios. David se reconoce como alguien perdonado, como alguien que ha causado tantos males como los de Saúl, y por eso puede dar el mismo paso que Dios ha dado con él: perdonar. Cuando estamos siendo agresivos o pasivo-agresivos, cuando nos estamos cobrando o simplemente mantenemos la distancia, cuando no sacamos a flote el problema, es porque no estamos mirando lo que Jesús hizo por nosotros. Cuánto nos ha perdonado, cuánto ha hecho en favor nuestro. Y nos estamos poniendo a nosotros en primer lugar. No estamos descansando en su justicia, en que Dios hará y actuará a su debido tiempo lo que tengas. A nosotros nos toca ser obedientes a Él. Alguien dirá, pues ok, que Dios se encargue. Pero como acá adentro está la raíz de amargura, cuando sabemos que no le fue bien o algo les pasó, decimos: yes, gracias Señor, porque
Yo sabía que me ibas a responder, que tú haces. No es perdonado. Todavía estás ahí cargando con eso y te da gusto ver el mal del otro. Pero Jesús no hizo eso. Imagínense a Jesús tratándonos como nosotros tratamos a las personas. Él no hizo eso. Él nos trata con gracia. No dejó que la ira de Dios cayera sobre nosotros, sino dijo, caiga sobre mí. Perdonar para nosotros, para ser perdonados para nosotros es gratis, pero para Jesús llevó un alto precio. Cuando tú perdonas, tú estás llevando un alto precio, que duele, que es incómodo, pero que sana tu corazón. Toda intervención quirúrgica implica dolor, implica un proceso de sanidad, de restauración. Así también lo es la sanidad del corazón. Es un proceso, lleva tiempo y comienza con la oración. Señor, ayúdame a perdonar, ayúdame a que estas palabras tuyas sean reales, que yo pueda perdonar así como tú me has perdonado. Como dice el Padre nuestro, perdónanos nuestros pecados así como nosotros perdonamos a quienes pecan con nosotros. Es ser realistas de que nuestro corazón es duro, está amargado, está dañado y necesita de la intervención de la gracia de Dios. Es solo con la obra de Jesús que nosotros podemos entonces perdonar y dar perdón. Amén. Pongámonos en pie y oremos para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder perdonar, a ser como Jesús y reconocer que Jesús hizo lo imposible, perdonar a gente imperdonable como nosotros. Ese era lo imposible. Lo que viene es posible, sí es posible. Y si esa persona ya no está, si ya murió, el Señor también puede ayudar a sanar.